¿Te has sentido alguna vez atrapado en un momento de confusión, dificultad o incertidumbre, preguntándote si todo lo que estás viviendo tiene un propósito? Tal vez tus oraciones no están siendo respondidas como esperabas, o sientes que las cosas no están saliendo como planeaste. Es en estos momentos cuando muchos se preguntan, ¿será que estoy atravesando una prueba de fe? Las pruebas de fe son parte del caminar cristiano, pero muchas veces no somos conscientes de que estamos en medio de una. Dios las permite para fortalecernos, enseñarnos y prepararnos para mayores bendiciones. Sin embargo, reconocerlas no siempre es sencillo, especialmente cuando el peso de los problemas nubla nuestra visión. Este mensaje te ayudará a identificar 7 señales claras de que estás pasando por una prueba de fe. A través de estas señales, podrás entender lo que Dios está haciendo en tu vida, cómo enfrentar estas pruebas con sabiduría y qué pasos dar para mantenerte firme en tu fe. Es importante recordar que las pruebas no son un castigo, son una oportunidad para crecer espiritualmente, confiar más en Dios y experimentar su fidelidad. Si sientes que estás en una temporada difícil, no estás solo. Dios está contigo en cada paso del camino. Quédate conmigo hasta el final, porque descubrirás cómo reconocer estas señales y qué hacer para atravesar este tiempo con esperanza, sabiendo que las pruebas siempre tienen un propósito eterno. Todos enfrentamos temporadas en la vida donde nuestra fe parece ser probada. Estas pruebas no siempre llegan con un anuncio claro, a menudo vienen disfrazadas de desafíos, dudas y momentos de incertidumbre. Pero, ¿cómo saber si realmente estás pasando por una prueba de fe? Aquí te presento 7 señales claras que te ayudarán a identificarlo. 1. ¿Te sientes espiritualmente estancado o desconectado? Es posible que, de repente, sientas que tus oraciones no son escuchadas o que leer la Biblia no te llena como antes. Este aparente silencio no significa que Dios esté lejos, es una oportunidad para buscarlo más profundamente y fortalecer tu relación con Él. 2. Las circunstancias se vuelven difíciles e inexplicables. Problemas inesperados, como pérdidas económicas, enfermedades o conflictos personales, pueden ser una señal de que Dios está permitiendo una prueba para moldear tu carácter y tu confianza en Él. Recuerda, no se trata de lo que ocurre, sino de cómo respondes. 3. Sientes que tu fe está siendo cuestionada. Tal vez enfrentas dudas internas o críticas externas que te hacen preguntarte si realmente puedes confiar en Dios. Esto es una prueba de tu fidelidad y compromiso con lo que crees. 4. Dios parece estar en silencio. A veces, en medio de las pruebas, parece que Dios no está respondiendo. Pero este silencio no es abandono, sino una oportunidad para aprender a confiar en su plan y en su tiempo. 5. Estás siendo tentado a abandonar. La presión de las circunstancias puede hacer que consideres rendirte, alejarte de la fe o buscar soluciones fuera de la voluntad de Dios. Esta tentación es una señal de que estás en una batalla espiritual. 6. Experimentas oposición espiritual. Las pruebas de fe muchas veces vienen acompañadas de ataques espirituales, pensamientos de derrota, desánimo o incluso enfrentamientos con personas que parecen querer desviarte de tu propósito. 7. Tu fe está siendo purificada. Finalmente, si estás en medio de un proceso donde te sientes refinado por fuego, como el oro, es porque Dios está quitando de tu vida lo que no le agrada para prepararte para algo mayor. Estas señales no siempre son fáciles de identificar, pero cuando las ves a través de los ojos de la fe, te das cuenta de que Dios está contigo en cada paso, guiándote y fortaleciendo tu espíritu. Dios nunca permite una prueba de fe sin un propósito eterno detrás de ella. Las Escrituras están llenas de ejemplos que nos ayudan a entender cómo identificar estas pruebas y cómo confiar en que Dios está obrando incluso en medio de los desafíos. Veamos cómo cada una de las 7 señales que mencionamos tiene respaldo en la palabra de Dios. 1. Sentirse espiritualmente estancado o desconectado. En momentos de prueba, es común sentir que nuestra conexión con Dios se debilita. El salmista expresa este sentimiento en el Salmo 42. 3. Mis lágrimas son mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Sin embargo, más adelante, él declara, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42, 11. Dios permite estos momentos de sequedad espiritual para que aprendamos a buscarlo más intensamente y con un corazón sincero. 2. Circunstancias difíciles e inexplicables. La Biblia nos enseña que las pruebas son una herramienta para nuestro crecimiento espiritual. Santiago 1, 2-3 nos dice: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Dios usa las circunstancias difíciles para moldearnos y hacernos más fuertes en la fe. 3. Cuestionamientos sobre tu fe.
El apóstol Pedro escribió sobre cómo enfrentar las pruebas con firmeza. Estén siempre preparados para responder con mansedumbre y respeto a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. 1 Pedro 3:15. Cuando nuestra fe es cuestionada, no es un ataque sin sentido, es una oportunidad para reafirmarla y testificar de la fidelidad de Dios. 4. Sentir que Dios está en silencio. Muchas veces, en medio de las pruebas, Dios parece estar lejos. Así se sintió Jesús en la cruz cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Sin embargo, incluso en su aparente ausencia, Dios estaba cumpliendo su plan de salvación. Su silencio no es abandono, es un llamado a confiar en su soberanía. 5. La tentación de rendirse. Jesús mismo enfrentó la tentación en el desierto. Mateo 4:1-11 nos relata cómo Satanás intentó desviar a Jesús de su propósito. Sin embargo, Jesús respondió con la palabra de Dios, demostrando que nuestra fe se fortalece cuando resistimos la tentación con firmeza. 6. Oposición espiritual. El apóstol Pablo escribió sobre las luchas espirituales que enfrentamos. Porque nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. La oposición espiritual confirma que estamos en el camino correcto y que nuestra fe está siendo refinada. 7. El proceso de purificación. Dios usa las pruebas como un proceso para quitarnos lo que no es de su agrado. Zacarías 13:9 dice: Los meteré en el fuego, los refinaré como se refina la plata, los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les responderé. Este proceso puede ser difícil, pero produce un fruto eterno, una fe más pura y fuerte. La Biblia no deja dudas. Las pruebas son una parte necesaria de nuestro crecimiento espiritual. Si reconoces alguna de estas señales en tu vida, no tengas miedo. Dios está obrando en ti y a través de ti. Su propósito es bueno, y su fidelidad nunca falla. Las pruebas de fe son una realidad inevitable en la vida cristiana. Todos, en algún momento, hemos pasado o pasaremos por periodos en los que nuestra fe será puesta a prueba, y aunque estos momentos puedan parecer oscuros, dolorosos o confusos, son en realidad oportunidades divinas para crecer, ser moldeados y experimentar a Dios de maneras más profundas. Pero, ¿qué significa realmente pasar por una prueba de fe? ¿Por qué Dios permite que atravesemos estas situaciones? ¿Y cómo podemos identificarlas y enfrentarlas con esperanza? En esta sección, exploraremos más a fondo cada una de las 7 señales de las pruebas de fe y cómo se manifiestan en nuestra vida diaria, respaldadas por un entendimiento más profundo de su propósito divino. 1. Sentirte espiritualmente estancado o desconectado. Una de las primeras señales de que estás siendo probado es la sensación de que tu relación con Dios no está como antes. Tal vez ya no sientes el mismo fervor en la oración o en la lectura de la Biblia, y comienzas a preguntarte si algo está mal. Esto no es un signo de que Dios te ha abandonado, por el contrario, puede ser un llamado a buscarlo más intensamente. La Biblia nos muestra que incluso grandes hombres de Dios enfrentaron momentos de sequedad espiritual. Por ejemplo, el rey David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, muchas veces clamó en desesperación, sintiendo que Dios estaba lejos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13:1. Estos momentos no son el fin de nuestra conexión con Dios, sino el comienzo de un llamado a profundizar más en nuestra relación con Él. En momentos como este, Dios nos invita a depender menos de nuestros sentimientos y más de nuestra fe. No se trata de sentir su presencia, sino de confiar en su promesa: yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. 2. Circunstancias difíciles e inexplicables. Otro indicador claro de una prueba de fe son las dificultades inesperadas que surgen en nuestra vida. Estas pruebas no siempre tienen sentido a primera vista. Una enfermedad repentina, una crisis financiera, problemas en el matrimonio o en las relaciones familiares. Es fácil pensar que algo está fuera de control, pero la verdad es que nada sucede sin que Dios lo permita. En Santiago 1:2-4, la Biblia nos dice que enfrentemos estas situaciones con gozo, porque producen constancia en nosotros. ¿Por qué es importante la constancia? Porque nos enseña a confiar en Dios en todas las circunstancias, no solo cuando todo va bien. Las pruebas desarrollan en nosotros un carácter más fuerte y una fe más madura. Un ejemplo bíblico claro es el de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasó años en prisión por un crimen que no cometió. Durante ese tiempo,
Las circunstancias parecían completamente injustas y fuera de lugar. Sin embargo, al final, José pudo decir a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50, 20. Dios usa las circunstancias difíciles para cumplir su propósito. 3 cuestionamientos sobre tu fe. Las pruebas de fe también se manifiestan en la forma de dudas internas o cuestionamientos externos. Tal vez enfrentas críticas de otras personas por tus creencias o comienzas a preguntarte si realmente puedes confiar en Dios en medio de lo que estás viviendo. Este tipo de pruebas no son una señal de debilidad espiritual, sino una oportunidad para profundizar y fortalecer tus convicciones. El apóstol Pedro nos anima a estar siempre preparados para defender nuestra fe con mansedumbre y respeto. 1 Pedro 3 y 15. A través de estas pruebas, aprendemos a fundamentar nuestra fe en la verdad de la palabra de Dios, no en nuestras emociones o circunstancias. Incluso Juan el Bautista, quien había proclamado que Jesús era el Cordero de Dios, enfrentó dudas mientras estaba en prisión. Envió a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir, o debemos esperar a otro? Mateo 11, 3. Jesús respondió señalando las obras que confirmaban su identidad, mostrando que nuestras dudas pueden ser respondidas con las evidencias de su fidelidad. 4. Sentir que Dios está en silencio. El aparente silencio de Dios puede ser una de las pruebas más difíciles de enfrentar. Es en estos momentos cuando muchos cristianos se sienten tentados a rendirse, pensando que sus oraciones no están siendo escuchadas. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el silencio de Dios nunca es un signo de abandono. En esos momentos, Él está obrando en maneras que no podemos ver. Jesús mismo experimentó este silencio en la cruz cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. A pesar de este grito, Jesús completó su misión, mostrando que el aparente silencio de Dios forma parte de su plan para nuestra vida. Durante el silencio, nuestra fe es refinada. Es un tiempo para aprender a confiar en su carácter y en sus promesas, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. 5. Tentación de rendirte o alejarte. La tentación de rendirse es una señal clara de que estás en una prueba de fe. Puede surgir el deseo de buscar soluciones fuera de la voluntad de Dios o simplemente abandonar el camino. Esto no es algo nuevo, incluso Jesús enfrentó esta tentación en el desierto, Mateo 4, 1-11. La clave para superar esta prueba está en permanecer en la palabra y confiar en que Dios te dará la fuerza para resistir. Como dice 1 Corintios 10 y 13. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida. 6. Oposición espiritual intensa. Cuando estás atravesando una prueba de fe, es común experimentar una oposición espiritual más intensa. Esto puede manifestarse en pensamientos negativos, desánimo o incluso ataques directos que buscan desviar tu enfoque de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales, Efesios 6 y 12. Por eso, debemos vestirnos con la armadura de Dios y permanecer firmes en la fe, sabiendo que la victoria ya ha sido asegurada por Cristo. 7. Un proceso de purificación. Finalmente, las pruebas de fe son una forma de purificación. Dios permite que pasemos por el fuego para quitar de nosotros lo que no le agrada y hacernos más semejantes a Cristo. Como dice Zacarías 13, 9. Los meteré en el fuego, los refinaré como se refina la plata, los probaré como se prueba el oro. Aunque este proceso puede ser doloroso, produce frutos eternos. Al final, nos volvemos más fuertes, más puros y más alineados con el propósito de Dios. Las pruebas de fe no son un castigo, sino una oportunidad para crecer, confiar y experimentar la fidelidad de Dios. Cuando reconoces estas señales, puedes enfrentar las pruebas con esperanza, sabiendo que estás siendo moldeado para un propósito mayor. Las pruebas de fe no son una idea abstracta, son experiencias reales que muchos han vivido a lo largo de la historia, tanto en los relatos bíblicos como en la vida de cristianos contemporáneos. A continuación, exploramos ejemplos clave que ilustran cómo las pruebas de fe son oportunidades para confiar en Dios y ver su propósito cumplido. 1. La prueba de Abraham, obediencia sin reservas. Abraham enfrentó una de las pruebas más profundas de fe cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. En Génesis 22, Abraham obedeció sin cuestionar, incluso cuando no entendía por qué Dios le pedía algo tan difícil. Justo antes de sacrificar a Isaac, un ángel del Señor lo detuvo, y Dios proveyó un carnero para el sacrificio en lugar de su hijo.
Esta historia demuestra que la obediencia en medio de una prueba siempre es recompensada. Dios reafirmó su pacto con Abraham, prometiendo bendiciones innumerables. De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Génesis 10 y 17. Abraham nos enseña que, cuando confiamos plenamente en Dios, incluso en las pruebas más difíciles, experimentamos su provisión y fidelidad. 2. Job, fidelidad en medio del sufrimiento. Job es un ejemplo clásico de alguien que enfrentó pruebas devastadoras. Perdió su riqueza, su familia y su salud, pero nunca dejó de confiar en Dios. Aunque no entendía por qué estaba sufriendo, declaró: El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1 y 21. Al final de su prueba, Dios restauró todo lo que Job había perdido, dándole el doble de lo que tenía antes. Job 42, 10. La historia de Job nos recuerda que, aunque las pruebas sean intensas, Dios tiene un plan de restauración y bendición. 3. Pedro, refinado por el fracaso. El apóstol Pedro enfrentó una prueba de fe cuando negó a Jesús 3 veces antes de su crucifixión. Mateo 26, 69-75. Este momento de fracaso pudo haberlo destruido, pero Jesús lo restauró y lo llamó a apacentar su rebaño. Juan 21, 15-17. Pedro fue transformado por esta prueba, convirtiéndose en uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. Su historia nos enseña que, incluso cuando fallamos durante una prueba, Dios puede usarnos y renovarnos para su gloria. Estos ejemplos bíblicos muestran que las pruebas no son el final de la historia, sino un medio que Dios usa para moldearnos, fortalecernos y guiarnos hacia su propósito. Reconocer que estás pasando por una prueba de fe es solo el primer paso. Lo más importante es saber cómo enfrentarlas para crecer espiritualmente y salir fortalecido en tu relación con Dios. Aquí tienes pasos prácticos que puedes aplicar en tu vida diaria para atravesar estas pruebas con confianza y esperanza. 1. Identifica la prueba y entrégala a Dios. El primer paso es reconocer que lo que estás viviendo no es un castigo, sino una oportunidad para crecer. Ora y dile a Dios cómo te sientes, reconociendo tus miedos, dudas o frustraciones. Recuerda que Él quiere que lleves todas tus cargas a sus pies. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11 y 28. 2. Fortalece tu fe con la palabra de Dios. La Biblia es tu fuente de fortaleza durante las pruebas. Dedica tiempo diario a leer versículos que hablen sobre fe y confianza en Dios. Escribe estas promesas en un lugar visible para recordarlas. Por ejemplo, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Isaías 40, 31. Repite estas verdades cada vez que sientas desánimo. 3. Ora sin cesar y busca la dirección de Dios. La oración es clave para superar cualquier prueba. Habla con Dios abiertamente, confiando en que Él escucha tus súplicas. Además, pídele sabiduría para entender lo que Él quiere enseñarte a través de esta situación. Si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Santiago 1, 5. 4. Rodéate de una comunidad de fe. No enfrentes tus pruebas solo. Busca apoyo en tu iglesia, en grupos de oración o en amigos cristianos que puedan orar contigo y animarte. Recuerda que Dios muchas veces nos ministra a través de otras personas. 5. Confía en el tiempo y el propósito de Dios. Las pruebas no duran para siempre. Dios tiene un plan perfecto, y aunque no entiendas todo ahora, confía en que Él está obrando para tu bien. Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman. Romanos 8 y 28. Cuando aplicas estas prácticas, comienzas a ver las pruebas no como obstáculos, sino como herramientas para tu crecimiento espiritual. Recuerda, lo que hoy parece una prueba, mañana será un testimonio. Las pruebas de fe son momentos desafiantes, pero también son oportunidades únicas para experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Aunque a veces podamos sentir que estamos caminando en la oscuridad, sin respuestas claras o con el peso de la incertidumbre sobre nuestros hombros, quiero recordarte esta verdad: Dios no te ha abandonado. Él está trabajando en ti, y lo que parece una temporada difícil es, en realidad, una preparación para algo mayor. Piensa en esto: cada prueba es como una semilla plantada en la tierra. Durante un tiempo, parece que nada está sucediendo, porque la semilla está oculta bajo la superficie. Pero, en el momento indicado, esa semilla brota y da fruto. Así son las pruebas en nuestra vida. Aunque ahora parezca que estás enterrado en dificultades, Dios está cultivando algo hermoso dentro de ti que dará fruto en su tiempo perfecto. El apóstol Pablo nos anima con estas palabras.
Porque esta leve y momentánea tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. 2 Corintios 4 y 17. Esto significa que lo que estás enfrentando hoy no es permanente. Dios está usando esta prueba para moldear tu carácter, fortalecer tu fe y prepararte para recibir sus bendiciones. Tal vez hoy sientas que tu fe está siendo cuestionada, que las dudas o el silencio de Dios te pesan, o que las tentaciones te empujan a rendirte. Pero quiero animarte a mantenerte firme. Recuerda que los grandes hombres y mujeres de la Biblia enfrentaron pruebas similares, y esas pruebas no fueron el final de su historia, sino el comienzo de su victoria. Así será también para ti. Dios no permite pruebas sin propósito. Si estás atravesando una temporada difícil, es porque Él te está preparando para algo grande. No te enfoques solo en el dolor del proceso, fija tu mirada en la promesa. Como dice Romanos 8 y 28. Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman. Levanta tu mirada y renueva tu esperanza. Tu prueba no define tu destino, lo que estás enfrentando hoy será transformado en un testimonio de la gloria de Dios. Sigue adelante, porque después de cada prueba siempre viene la victoria. No te rindas. Dios está contigo, y su propósito para tu vida es más grande de lo que puedes imaginar. Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones humildes y dispuestos a reconocer que, aunque las pruebas puedan parecer difíciles y pesadas, confiamos en que tienen un propósito divino. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nunca nos abandonas, incluso cuando nos sentimos confundidos, débiles o desanimados. Tú eres un Dios fiel, un Padre amoroso que camina con nosotros en cada paso del camino. Señor, queremos presentarte todas nuestras cargas y preocupaciones. Tal vez hoy nos sentimos atrapados en situaciones que no entendemos, problemas familiares, desafíos económicos, enfermedades o incluso dudas internas que intentan apagar nuestra fe. Pero en este momento, entregamos todo en tus manos, sabiendo que tú tienes el control absoluto. Como dice tu palabra en 1 Pedro 5, 7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Hoy descansamos en esa promesa. Padre, cuando sentimos que estamos espiritualmente estancados o desconectados, ayúdanos a recordar que tu presencia nunca nos abandona. Enséñanos a buscarte más profundamente, a depender menos de nuestras emociones y más de las verdades de tu palabra. Como el salmista, queremos declarar, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente, Salmo 42, 2. Renueva nuestra pasión por ti, Señor. En medio de las dificultades inexplicables, cuando las circunstancias parecen estar fuera de control, ayúdanos a confiar en que estás usando cada detalle, incluso los más dolorosos, para nuestro bien. Danos la fe que tuvo José cuando dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, Génesis 50, 20. Sabemos que tú puedes transformar las pruebas más oscuras en bendiciones gloriosas. Señor, fortalece nuestra fe cuando sea cuestionada, ya sea por dudas internas o por críticas externas. Danos la valentía para defender lo que creemos con amor y mansedumbre, y ayúdanos a recordar que nuestras dudas no son un fracaso, sino una oportunidad para acercarnos más a ti. Como hiciste con Juan el Bautista, respóndenos con evidencias de tu fidelidad y poder en nuestras vidas. Padre, cuando parece que estás en silencio, enséñanos a esperar en ti con confianza. Aunque no escuchemos tu voz inmediatamente, sabemos que estás obrando en nuestro favor. Queremos ser como Jesús, que confió en tu plan incluso en los momentos más difíciles. Declaramos en este momento que tu silencio no significa tu ausencia, y que seguimos confiando en tu propósito perfecto. Señor, sabemos que las pruebas muchas veces vienen acompañadas de tentaciones que intentan desviarnos de tu camino. Ayúdanos a resistir esos pensamientos de derrota o la tentación de buscar soluciones fuera de tu voluntad. Recuérdanos, Padre, que tú siempre das una salida y que nunca estamos solos en esta batalla. Como dice tu palabra en 1 Corintios 10 y 13, Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. En los momentos de oposición espiritual, cuando sentimos que las fuerzas del mal intentan desanimarnos o apartarnos de ti, danos la fortaleza para mantenernos firmes. Queremos vestirnos con la armadura de Dios, como lo enseña Efesios 6, 10-18, para poder resistir en el día malo y permanecer de pie después de haberlo superado todo. Danos paz en medio de la tormenta y la certeza de que la victoria ya nos pertenece en Cristo Jesús. Señor, cuando nos sometes al fuego de la purificación, aunque pueda ser doloroso, ayúdanos a recordar que este proceso es necesario para que podamos ser transformados según tu propósito. Quita de nosotros todo lo que no te agrada y haznos más como Jesús. Declaramos como dice tu palabra en Zacarías 13, 9, los meteré en el fuego, los refinaré como se refina la plata,
los probaré como se prueba el oro. Señor, queremos salir de este proceso más puros, más fuertes y más enfocados en ti. Hoy te pedimos, Padre, que nos des paciencia para esperar en tu tiempo perfecto. Sabemos que tú nunca llegas tarde y que tu plan es mayor que el nuestro. Ayúdanos a caminar con fe, sabiendo que incluso las pruebas más largas tienen un final glorioso. Queremos confiar en tus promesas, como dice Isaías 40, 31, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. Señor, también te pedimos por aquellos que están atravesando pruebas aún más difíciles que las nuestras. Levanta a cada persona que hoy está cansada, que ha perdido la esperanza o que siente que no puede más. Llénalos de tu paz, dales un corazón lleno de valentía y rodea sus vidas con tu amor inagotable. Usa nuestras pruebas y nuestras victorias como un testimonio para animar a otros y glorificar tu nombre. Por último, Padre, te agradecemos. Gracias porque sabemos que las pruebas no son el final, sino el comienzo de algo grande. Gracias porque estás con nosotros en cada paso, guiándonos y sosteniéndonos. Declaramos con fe que las pruebas que enfrentamos hoy serán transformadas en testimonios de tu gloria mañana. Gracias porque después de la prueba viene la victoria, después del desierto viene la tierra prometida, y después de la cruz viene la resurrección. En el poderoso nombre de Jesús, oramos y confiamos. Amén. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte esta enseñanza con alguien que pueda estar atravesando una prueba de fe. Muchas veces, una palabra de aliento es todo lo que alguien necesita para seguir adelante. También te animo a reflexionar en tu propia vida. ¿Estás pasando por alguna de las señales que mencionamos hoy? Si es así, no enfrentes tus pruebas solo. Escribe en los comentarios lo que estás enfrentando, y estaremos orando por ti. Recuerda que somos una familia en Cristo, y juntos podemos fortalecernos y animarnos en la fe. Por último, no olvides dedicar tiempo a buscar a Dios esta semana. Ora, medita en su palabra y confía en su fidelidad. Dios está contigo en cada paso, y lo que hoy parece una prueba será un testimonio de su gloria. No te rindas.